烧上哈上果，晚上哈毛西果，晚几你，晴天时，7月16号, sin chilio, Warshao, Winston. Buenas noches México, buenos días China. Bienvenidos a este informativo Chinatown TV News por Internet, primer y único medio de difusión en México y América Latina de las noticias de China en español y primer programa chino de la televisión mexicana, su servidor Vicente. Hoy, 15 de julio de 2016, continuaremos en la 10ª parte, haciendo de su conocimiento la información relevante del 16 de julio de 2016. La primera nota se intitula Ingresos fiscales de China suben 1.7% en junio. Los ingresos fiscales de China subieron un 1.7% interanual en junio hasta los 1.563 billones de yuanes, el equivalente a 224 mil millones de dólares, según los datos dados a conocer por el Ministerio de Hacienda. El crecimiento de ingresos fue menor que el 7.3% de mayo. Los ingresos fiscales crecieron un 7.1% en el primer semestre, alcanzando los 8.55 billones de yuanes. El ministerio prevé que el crecimiento de los ingresos se vea afectado aún más por las políticas de reforma, ya que la economía china sigue afectada por la presión bajista. La economía china se expandió un 6.7% interanual en el segundo trimestre, una cifra que se mantiene estable respecto a la del primero. Enfrentando los continuos contratiempos de la economía, China ha hecho de la reforma por el lado de la oferta una prioridad económica y de los recortes de impuestos para reducir los costos empresariales una opción política importante, lo que añade más presión al incremento de los ingresos. El gobierno central recaudó 3.72 billones de yuanes en ingresos fiscales, un 3.3% más interanual en el primer semestre, mientras que los gobiernos locales aumentaron los ingresos fiscales un 10.1%, sumando 4.84 billones de yuanes. La recaudación de los impuestos subieron un 8.6% hasta los 7.22 billones de yuanes. Gracias a la recuperación del mercado de la vivienda en algunas regiones, la recaudación de los impuestos inmobiliarios subió un 17.3% interanual hasta los 229.300 millones de yuanes en los primeros 6 meses. Los impuestos sobre los recursos naturales cayeron un 22.1% debido a los bajos precios del crudo y el carbón. El gasto fiscal ascendió a 2.26 billones de yuanes en junio, un 19.9% más, con lo que el total del periodo entre enero y junio sumó 8.92 billones de yuanes, un alza del 15.1% interanual. Para amortiguar el impacto del limitado aumento de los ingresos y equilibrar la necesidad de políticas fiscales proactivas que apoyen el crecimiento, China planea incrementar la relación entre el déficit y el Producto Interno Bruto del 2.3% del año pasado al 3% de este ejercicio, concluye esta nota. Producto Interno Bruto de China se expande 6.7% en segundo trimestre. El Producto Interno Bruto de China se expandió un 6.7% interanual en el segundo trimestre de 2016, cifra que se mantuvo estable respecto a la del primer trimestre, anunció el Buró Nacional de Estadísticas, concluye esta información. Inversión en el sector inmobiliario de China crece 6.1% en primer semestre de 2016. La inversión y las ventas en el sector inmobiliario de China perdieron empuje en la primera mitad del año con respecto al periodo de enero-mayo, pero se lograron avances en la reducción de las existencias, indicó el Buró Nacional de Estadísticas. La inversión inmobiliaria se elevó un 6.1% interanual en los primeros 6 meses del año, frente al 7.2% registrado en el primer cuatrimestre y el 7% del periodo de enero-mayo. En propiedades residenciales, la inversión creció un 5.6% en la primera mitad del año en curso, lo que supone un 66.8% del total del sector inmobiliario, de acuerdo con el buró. Las ventas del sector también registraron una desaceleración durante el periodo, pero el área de suelo no vendida en todo el país siguió bajando gracias a los esfuerzos para reducir las existencias. Las ventas ascendieron un 27.9% en los primeros 6 meses en términos de superficie de suelo, frente al 33.2% registrado en los primeros 5 meses. Los ingresos por venta subieron un 42.1% en la primera mitad de 2016, en comparación con el aumento del 50.7% registrado en el periodo de enero-mayo, según el buró. A finales de junio, un total de 714.16 millones de metros cuadrados de suelo construido permanecían sin vender en China, una reducción de 7.53 millones de metros cuadrados con respecto al mes anterior. En medio de una superabundancia de oferta, el gobierno chino ha adoptado una serie de medidas para apoyar el consumo razonable de vivienda y reducir las existencias, tales como rebajar los impuestos y los requisitos de los pagos de entrada. El país ha prometido continuar dando prioridad a la reducción de las existencias del mercado inmobiliario en la segunda mitad del año. China dio a conocer los datos del sector inmobiliario junto a una serie de cifras económicas reveladas por el Buró Nacional de Estadísticas, incluida la del Producto Interno Bruto, las ventas minoristas y la producción industrial, concluye esta nota. Las ventas minoristas de China subieron un 10.3% en el primer semestre. Las ventas minoristas de bienes de consumo de China registraron un aumento de un 10.3% interanual en la primera mitad de este año, un avance igual al del primer trimestre, mostraron los datos oficiales publicados, concluye esta nota. Crecimiento de producción industrial de China se acelera en junio. El crecimiento de la producción industrial de China se recuperó en junio gracias principalmente al buen desempeño de los sectores de alta tecnología y manufactura de equipos, anunció el Buró Nacional de Estadísticas. La producción industrial aumentó un 6.2% interanual en junio frente al 6.0% de abril y mayo.
La producción industrial, que se llama oficialmente el valor agregado industrial, se usa para medir la actividad de determinadas grandes empresas con una facturación anual de al menos 20 millones de yuans, el equivalente a 3.22 millones de dólares. La producción industrial se elevó un 0.47% intermensual el mes pasado. En la primera mitad del año, la producción industrial creció un 6.0% interanual por encima del 5.8% registrado entre enero y marzo, concluye esta información. Economía china se estabiliza pese a vientos en contra. La economía china creció levemente más rápido de lo previsto en el segundo trimestre de 2016 y se mantuvo estable respecto al primer trimestre del año, dando esperanzas de que la economía ha entrado en un periodo de desarrollo estable pero más lento. El Producto Interno Bruto del país creció un 6.7% interanual en el segundo trimestre, según datos emitidos por el Buró Nacional de Estadísticas. La cifra, aunque es la tasa trimestral más lenta desde la crisis financiera global, se mantuvo dentro del rango del objetivo del gobierno de entre el 6.5 y el 7% para 2016. La economía creció un 1.8% respecto al primer trimestre del año. El Producto Interno Bruto se expandió un 6.7% interanual en la primera mitad del año hasta llegar a 34.06 billones de yuans, el equivalente a 5.08 billones de dólares. La estabilización en el segundo trimestre indica que la estrategia de estímulo centrada en las infraestructuras, apoyada por una mezcla de relajación monetaria y expansión fiscal, ha tenido cierto grado de éxito, según la economista de HSBC para la Gran China. De acuerdo con el portavoz del Buró Nacional de Estadística, la economía aún se enfrenta a una presión a la baja relativamente grande, pero el crecimiento económico en la primera mitad del año ha sentado una buena base para que el país cumpla con su objetivo de crecimiento para 2016. La estabilización económica de China seguirá y los principales indicadores se mantendrán en una zona razonable, mientras que la reforma estructural por el lado de la oferta y la reestructuración económica continuarán avanzando, afirmó el funcionario. El sector servicios avanzó un 7.5% interanual en la primera mitad del año, superando el alza del 3.1% en el sector primario y el 6.1% en el secundario. Respecto al 54.1% de la economía en su conjunto, 1.8 puntos porcentuales más que hace un año. La producción industrial creció un 6.2% interanual en junio, acelerándose respecto al alza del 6% de mayo. Las ventas al por menor aumentaron un 10.6%, un desarrollo más rápido en comparación con el 10% de mayo. El gobierno aumentó los gastos fiscales en un 19.9% en junio, lo que llevó al desembolso durante el primer semestre hasta los 8.92 billones de yuans, un 15.1% interanual más. Sin embargo, el crecimiento de la inversión en activos fijos se ralentizó en mayor grado hasta situarse en el 9% en el periodo entre enero y junio, la tasa de incremento más baja de los últimos años, mientras que el crecimiento de la inversión del sector privado en activos fijos cayó de nuevo al 2.8% en el mismo plazo frente al 3.9% de los primeros 5 meses, que ya era de por sí bajo. El funcionario atribuyó esta desaceleración continua en la inversión del sector privado, que representa más del 60% del total, al exceso de capacidad en algunas industrias tradicionales, las barreras de entrada para compañías privadas en algunos sectores y el acceso limitado a los préstamos. Por su parte, el experto apuntó que la reducción en la inversión del sector privado refleja el deterioro de la confianza empresarial y podría empeorar el crecimiento del país si la tendencia se mantiene. El gobierno debe actuar con mayor rapidez a la hora de clausurar y reestructurar las empresas de propiedad estatal ineficientes y elaborar una agenda para el crecimiento y la reforma más clara que ayudará a aumentar la confianza en la continuidad de las políticas. Asimismo, una potencial desaceleración en la demanda global también planea riesgos a la baja. Los datos muestran que las exportaciones de China en dólares descendieron un 4.8% interanual en junio, mientras que las importaciones bajaron un 8.4%. Un funcionario chino de aduanas advirtió que las perspectivas son sombrías dada la débil demanda tanto en China como en el extranjero, que podría continuar afectando negativamente al comercio. Según un informe de China International Capital Corporation, la demanda exterior podría presentar mayores desafíos para China por causa de la agitación que ha supuesto la votación a favor de la salida del Reino Unido de la Unión Europea y por las crecientes tensiones geopolíticas en el mundo. Ante el enfriamiento del mercado de la vivienda y la débil inversión privada, el crecimiento de China a corto plazo dependerá más de la flexibilidad fiscal y la inversión en infraestructuras, sostuvo la economista del HSBC, que agregó que puede ser adecuado aplicar algún otro tipo de flexibilización preventiva, concluye esta información. Así, damos fin al 10º informativo de este día. Gracias por su consideración. 谢谢，再见，明天见。